Estamos en conversación telefónica con Mayra Aguilar, técnica en comunicación social. Con Mayra vamos a hablar de comunicación en las organizaciones. Buenas tardes, Mayra, bienvenida al programa. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a su programa. Mayra, ¿se puede concebir una organización sin comunicación? No, básicamente es imposible concebir una organización sin comunicación, en primer lugar porque no es posible no comunicarse en ningún aspecto de la vida. Bajo esa idea, entonces te voy a definir a la comunicación organizacional como ese conjunto de mensajes que intercambian los distintos integrantes de una organización, ya sea entre ellos mismos o entre ellos y su público externo. Es decir, lo que se define como comunicación interna o como comunicación externa de la organización. Te puedo poner como ejemplo el mito de la Torre de Babel, donde los hombres se creyeron omnipotentes, quisieron construir una torre lo más alta posible para llegar al cielo. Las escrituras dicen que Dios se enoja ante esta situación y los castigó confundiendo su lenguaje. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué quiero apuntar con este mito? Digamos, es un claro reflejo de la incomunicación. Y si esto lo volcamos a una organización, es decir, si esto llega a suceder, es cuando se entra en una crisis o cuando cae en un problema la organización. Por lo tanto, la organización debe concebir mensajes que no den lugar a varias interpretaciones, sino que todos lo entiendan de la misma forma para evitar el rumor, para evitar las confusiones, para evitar la incertidumbre. No sé si soy clara. Claro. Mayra, entonces, siguiendo la metáfora de la Torre de Babel, quiere decir que cuando queremos que algo no se organice, simplemente hay que dejar de comunicarse. Los hombres se creyeron mucho más que Dios. Pero es según la perspectiva o la teoría de la cual la vayas a mirar. Lo que quiso hacer Dios es como que al haber en ese pueblo un solo lenguaje y creían que con eso iba a ser solamente el mundo, Dios lo que hizo fue multiplicarle los lenguajes y la gente no se pudo entender más y entonces no pudieron avanzar en la construcción simplemente por una falta de entendimiento. O sea que, Porque, que tocando la comunicación, tocamos en sí la organización. claro, si hay una mala comunicación, se produce el problema en la organización. Es decir, o se deja de construir esa organización o se deja de avanzar, en ese caso con la torre, porque no están logrando mantener un mismo mensaje. Muy interesante la metáfora, Mayra. A menudo uno escucha en las organizaciones y en los medios de comunicación que se usan de manera indistinta las palabras comunicar e informar. Mayra, ¿comunicar es lo mismo que informar? No, para nada. Informar básicamente se refiere a la acción de compartir datos verdaderos sin esperar nada a cambio de nuestro receptor. Y distinto es comunicar, que se refiere, como lo indica su nombre, poner en común algo o un mensaje entre un emisor y uno o varios receptores. Digamos, y se espera de esta comunicación una retroalimentación. O sea, ya sea en forma de una información que viene de vuelta, o bien puede ser simplemente que el receptor tome conciencia y realice una acción o tenga una respuesta según lo que nosotros quisimos informar. O sea que siempre que haya comunicación tiene que haber una respuesta, un Exactamente, regreso. Exactamente, la comunicación puede modificar un comportamiento o las actitudes de un receptor. Es decir, lo incita a hacer algo que no harían si no hubiesen tenido la información que nosotros dimos primero. Te pongo un ejemplo claro de esta situación en una empresa, por ejemplo. Sabemos que todos los empleados necesitan estar informados, no solamente que conozcan los objetivos, los roles o el desempeño que tienen que hacer dentro de la empresa, sino que la gente requiere además que se les comunique, es decir, que se les den datos y que ellos sepan qué hacer con esos datos. Por ejemplo, si hacemos un balance a fin de año donde la empresa plasma todos los objetivos cumplidos y los no cumplidos, y termina ese balance diciendo, bueno, trabajen más para que logremos cumplir estos objetivos, obviamente que no va a producir ningún efecto en el empleado. Quizás hasta genere rechazo, quizás, digamos, no tenga el fin de un informe que comunique, sino que va a ser una neta información, bueno, este año se logró esto y no cumplimos con aquello. Por lo tanto, pero si vos, por ejemplo, en el medio de ese informe estableces pautas, ponés herramientas y posibles caminos que
el trabajador pueda llegar a tomar y que lo motive, ese puede tomar como guía esas pautas y van a generar una actitud en él, lograr mejorar en tal aspecto para que la empresa logre cumplir un objetivo. Y es ahí donde nuestro informe pasa de ser un mero dato informativo a convertirse en un acto de comunicación, y ahí vas a encontrar esa retroalimentación que hablábamos más arriba. Por lo tanto, para trabajar sobre los comportamientos de las personas hay que sí o sí comunicar, no basta con informar. No basta con informar. Digamos, no sé si fue claro la idea de que informar simplemente voy a transmitir un dato, que sea verdadero o no, pero voy a transmitir un dato. Que el algo receptor llegue. no puede hacer absolutamente nada con eso porque no te va a dar una respuesta. En cambio, en la comunicación hay que poner en común ese mensaje entre un emisor y un receptor, y que venga de vuelta de alguna forma, en forma de información o en forma de acción. Estamos en conversación telefónica con Mayra Aguilar, técnica en comunicación social. Mayra, te pido que aguardes en línea, vamos a un pequeño corte comercial y enseguida seguimos con más Factor Trabajo. Seguimos en comunicación telefónica con Mayra Aguilar, técnica en comunicación social. Mayra, una pregunta. En las últimas décadas se empezó a hablar fuertemente de la comunicación adentro de la organización. ¿Qué se entiende por comunicación interna y qué beneficios genera para las organizaciones y para sus empleados? Bueno, la comunicación interna es la comunicación que está dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador de esa organización. Nace como respuesta a las necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano, de retener a los mejores y generar en ellos un entorno empresarial, digamos, progresivo y que lleve a generar un cambio cada vez más rápido para impulsar a la organización al éxito. O sea, cuando me preguntabas qué beneficio genera en una organización, hay muchas empresas que hoy en la actualidad ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al cambio que nos empuja el mercado, han de saber motivar a su equipo humano. Es decir, inculcarles una verdadera cultura corporativa para que se sientan identificados y se sientan fieles a esa organización. Y es precisamente en esto donde la comunicación interna se convierte en una herramienta estratégica. O sea, es clave para dar respuestas a esas necesidades y a potenciar ese sentimiento de pertenencia del trabajador a la compañía. Es decir, para aumentar la eficacia del equipo humano, que es como un verdadero artífice de los resultados positivos que va a obtener la empresa. Mayra, una pregunta que quizás estén haciendo muchos oyentes en este momento. ¿La comunicación interna, esa comunicación que acabas de describir, es solamente para las grandes empresas o también la pueden aplicar las pequeñas y medianas y los comercios? No, es digamos un error pensar que la comunicación interna solamente es un lujo o que es algo exclusivo de las empresas grandes. De ahí es como que se está empezando a convertir en uno de los grandes retos profesionales de este siglo XXI. O sea, donde todavía son pocas las entidades que desarrollan una adecuada política de comunicación que contribuye a implantar cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la compañía, para conseguir así retener su talento. Es decir, tanto las empresas de gran porte como las pequeñas empresas necesitan tener una buena base de comunicación, ya sea para dar al público su imagen corporativa, para lograr mantener un equipo de trabajo, esa unidad de la que hablábamos antes, y lograr que nuestro trabajador se sienta parte de la empresa. Así sea un empleado, así sean 10.000 empleados. ¿Me explico? Claro. O sea que en este sentido, tanto los comercios, las pymes, las grandes empresas hacen comunicación. La diferencia está en que por ahí las grandes empresas tienen una política de comunicación, saben lo que hacen. Exactamente. Pasaría por ahí la diferencia. Exactamente. Mayra, como técnica en comunicación social, ¿la comunicación interna la hacen sí o sí los comunicadores sociales? Es una pregunta un tanto difícil. Primero, hay que partir de la base de que la comunicación no es un fin, sino que va a ser un destino, que es un camino a llegar digamos, que vamos a tomar para llegar a cumplir un objetivo. Es decir, todas las áreas todas las áreas de una empresa van a hacer comunicación, ¿sí? Sea estructurada o no sea estructurada, sea formal o informal, todas las áreas de comunicación todas las áreas, de una empresa van a generar comunicación, ¿sí?
Obviamente que en una gran empresa se necesita de que el área de comunicación lleve adelante toda la estrategia y todos los planes de comunicación, ya sea para conservar una imagen corporativa, para formar los mensajes que quieran transmitir al público externo mediante campañas publicitarias. Digamos, es un área que va a estar muy relacionada con el área de recursos humanos, que va a estar relacionada con el área de marketing, que va a estar relacionada con el área de administración. O sea, tiene que coordinar todas las acciones de comunicación de la empresa, internas, externas, comerciales, de publicidad. Entonces usted, el rol que le asigna al comunicador social a la hora de hacer comunicaciones de coordinar. Exactamente, se ocupa del diseño, de la gestión de ese plan de comunicación, de la construcción de la imagen corporativa, el monitoreo de ese entorno, mantener esas relaciones y esos contactos y coordinar con los gremios, coordinar con los medios de comunicación, participar del ámbito de la competencia, lograr mantener, digamos, a ver, ¿cómo te explico? Lograr mantener esa buena relación entre los empleados, generar en el empleado ese sentimiento de pertenencia con la empresa. De todo eso se ocupa el comunicador. Aguilar, a menudo muchos empresarios, muchos directores de empresas consideran de que, bueno, gestionar la comunicación están de acuerdo con los beneficios, los reconocen como tales, pero bueno, ven a montar un área de comunicación como un gasto. La comunicación interna, Aguilar, ¿es un gasto o una inversión? Definitivamente es una inversión. O sea, invertir en mejorar y potenciar la comunicación a nuestras empresas y organizaciones significa generar un valor agregado a la gestión de los recursos humanos y a la productividad de nuestro negocio. La comunicación interna es eso, es un valor agregado, es un intangible, vendría a ser el software de las máquinas. Hoy la comunicación es una de las herramientas más importantes de las empresas y de la organización, porque se encarga justamente de gestionar ese intangible, que son la clave para generar las ventajas competitivas y las estrategias más rentables de una empresa. Aguilar, en los tiempos que corren estamos viendo cómo los presupuestos de las empresas se empiezan a acotar debido a bajas en las ventas y muchas veces las empresas empiezan a recortar presupuesto precisamente desde estas áreas, las más intangibles, entre ellas comunicación. ¿Qué le diría usted a un directivo que está pensando en este momento actual que estamos viviendo recortar presupuesto al área de comunicación? ¿Lo cree conveniente? No, no lo creo conveniente en lo absoluto, en primer lugar porque, como te explicaba recién, la comunicación es la base de todas las acciones que una empresa vaya a realizar. Y te repito, ya sea una empresa grande o sea una empresa chica, es la base. Para lograr todos los objetivos que esa empresa o esa organización, pequeña o grande, quiera llegar a desarrollar o cumplir, va a necesitar de una buena comunicación y una comunicación efectiva, es decir, de calidad y cantidad. Aguilar, la última pregunta. Todo lo que venimos hablando, muchos oyentes se deben preguntar, bueno, ¿son claros los beneficios que tiene gestionar la comunicación interna para la organización? Pero para los trabajadores, ¿qué beneficio les genera que se gestione la comunicación interna, que se apueste por comunicar hacia adentro de la organización? El beneficio es claro. Digamos, para el trabajador, él necesita tener esa información, necesita conocer. No solamente, te repito lo que te dije antes, no solamente necesita conocer los objetivos de la empresa, los roles, la misión de la empresa, la visión que tienen, sino que necesitan estar informados de todas las acciones, de todas las herramientas y los caminos que el trabajador tiene para tomar para llegar a cumplir el objetivo de la empresa. Claro. Es decir, va a servir para sentirse parte de la empresa y no una pieza más. Que claro, si está o no está es lo mismo, sino que tiene que lograr sentirse parte. Y eso corre de parte de la organización, de gestionar esa comunicación buena y que motive a su trabajador. E incluso para que éste desarrolle mucho mejor su trabajo. Muchas veces los trabajadores se le asignan tareas que ni siquiera se le explican para qué sirve o qué función cumple y nunca terminan de entender bien para qué lo hacen, entonces no lo terminan haciendo bien, ¿no? Exactamente, o sea, es como el ejemplo que te puse del informe, del balance anual.
Si yo me limito solamente a detallar información, decir cuáles son los objetivos que se logran y cuáles no, el empleador en eso no motiva, no siente ningún tipo de motivación. En cambio, si yo le voy a dar las herramientas, le voy a dar pautas, le voy a decir para qué queremos cumplir estos objetivos, por qué necesitas de su trabajo, pero siempre resaltando y reensalzando su actividad, vas a motivar a ese trabajador y ese trabajador va a contar con herramientas que le van a servir para desempeñar su labor y va a sentir ganas y va a sentir entusiasmo de seguir apostando por esa empresa. Sin lugar a dudas, Mayra, el tema de la comunicación es un tema muy apasionante. Te vamos a seguramente seguir consultando sobre este tema. Te invitamos para que en los próximos sábados vengas al estudio para hablar ya no solamente de la comunicación en las organizaciones, sino de la importancia de la comunicación en la vida general de las personas, en la vida diaria de las personas. Mayra, te agradecemos tu participación en Factor Trabajo. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Fue Mayra Aguilar, técnica en comunicación social. Seguimos con más programa. Factor Trabajo. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve, cuando haces llorar, cuando discutes.